Yo recuerdo cuando era niño que una de las cosas que más eh, nos incitaban a hacer era a llevar un diario de lo que hacíamos. Incluso recuerdo aquellas, y ahora digo yo, eh, hasta fatídicas, puedo decir yo, escuelas al campo. Recuerdo que nos daban un libro, un diario de todo lo que hacíamos. Que por cierto, yo por lo menos decía, era muy fantasioso y ponía muchas mentiras en mi diario. Pero el diario realmente era una cosa imprescindible, prácticamente. No solo en los niños, en los adolescentes, nos enseñaban desde niños cómo llevar un diario, sino también en personas mayores. Creo que yo inicié un diario cuando llegué a Bolivia. Por ahí todavía tengo algunas de las cosas hasta que hubo un momento que no lo seguí, pero por lo menos lo llevé durante varios meses. El tema que voy a tratar hoy contigo es el tema del diario. Y como te estaba diciendo, hubo una época en que llevar un diario era casi un hábito sagrado. Muchas personas al caer la tarde o incluso antes de dormir abrían un cuaderno, tomaban la pluma y volcaban allí los pensamientos más íntimos que tenían. El diario era como una especie de un refugio, un confidente silencioso que guardaba nuestros secretos, nuestras ilusiones, nuestras frustraciones y por supuesto también nuestros sueños, las cosas que íbamos a hacer, lo que soñábamos hacer. En la historia muchos de estos documentos, de estos diarios se convirtieron en piezas fundamentales para entender el pasado. El ejemplo más clásico que tenemos es el diario de Ana Frank, que nos permitió conocer la vida de una adolescente en medio de aquel horror de la guerra y que, bueno, tiene como un final trágico. También están los diarios de los escritores, los pensadores, los políticos que nos revelaban cómo pensaban, qué los inquietaba, cómo veían el mundo. Eran documentos muy personales, pero también ventanas al espíritu de una época. El acto como tal de escribir un diario tenía, y digo tiene algo terapéutico, porque también no dudo que todavía exista todavía muchas personas que lleven un diario. Y terapéutico porque no solo era narrar lo que había pasado en el día, sino ordenar las ideas, darle forma a las emociones. Muchas personas lo usaban como ejercicio de memoria, otros como un entrenamiento literario y algunos simplemente como compañía en la soledad, alguien a quien uno le contaba su vida. Sin embargo, con el paso del tiempo, como muchas cosas, esta costumbre ha perdido mucha fuerza. En el siglo XXI, este siglo que vivimos, que ya estamos en más de un cuarto, este siglo trajo nuevas formas de contar con lo que sentimos. Las redes sociales, los blogs, las publicaciones rápidas en las que compartimos pensamientos, fotos y estados de ánimo, los podcasts y, aunque a primera vista pueden parecer una versión moderna del diario, todas estas cosas que les hablé, en realidad son muy diferentes porque un diario era íntimo, privado, escrito para nosotros mismos, mientras que las redes sociales buscan mostrar, compartir, recibir aprobación e incluso influenciar. Por ahí viene todo este término de influencia. Me pregunto si todavía existen diarios en la actualidad. Yo creo que sí, aunque, por supuesto, en menor medida, algunos prefieren seguir usando el cuaderno tradicional con la tinta y el papel. Otros han migrado a lo digital, que también se puede hacer en una computadora, uno lo tiene y lo guarda ahí. Hay aplicaciones diseñadas, lo vemos a veces en el teléfono, para llevar un dato personal o en la computadora, incluso con contraseñas y recordatorios. Y también están los que usan notas de voz o grabaciones en forma de registrar su vida. Alguna vez lo he hecho también, en el caso mío. El diario ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido del todo, porque al final sigue vigente la necesidad humana de narrarse, de dejar huella, de conversar con uno mismo. Tal vez la diferencia esté en que ahora lo hacemos de una manera más fragmentada y a veces mucho más pública.
porque en realidad, como le digo, un podcast lo que hace es relatar su vida, lo que hace diariamente. Vemos muchas personas que se convierten en influencers, que se levantan y hago esto y voy por aquí y por este lado hice esto y vi a fulano y voy a hacer esto por la noche, que es un poco hacerlo público y ahí se pierde un poco la esencia, la intimidad del diario. Ahora bien, la pregunta es, qué estamos perdiendo al dejar de lado el diario íntimo? Y yo creo que estamos dejando atrás el espacio de honestidad absoluta, porque cuando escribíamos un diario éramos muy honestos, donde no importaba la opinión de nadie, que ahora sí hay que tener en cuenta la opinión de gente que a veces es triste, a veces es aplastante. En ese caso, los únicos lectores cuando escribíamos ese diario éramos nosotros mismos. Eso nos hacía esa intimidad. Sea un cuaderno escondido en un cajón, en una aplicación con contraseña o en una simple nota de teléfono, lo cierto es que llevar un diario sigue siendo una forma de encontrarnos con lo que somos más allá del ruido del mundo. Pero insisto que ese diario que escribíamos en aquel cuaderno, ese diario tan íntimo, tan de nosotros mismos, era algo y sigue siendo para los que lo hagan algo muy especial. Muchos éxitos y un gran abrazo.